En la ceremonia de la conmemoración de la Constitución mexicana, celebrada en el estado de Querétaro, pudimos presenciar una división de poderes beligerante, donde cada representación de poder intentaba apropiarse y disfrazarse de la representación popular. Aunque la división de poderes debería de darnos estos espectáculos democráticos, donde las diferencias ideológicas y políticas existieran, haciendo que esto no nos pareciera extraño. Sin embargo, la realidad de un país como México es totalmente distinta, ya que hemos sido testigos y vivido en carne propia un estado en donde los tres poderes de la Unión han sido utilizados para beneficios personal o de grupos de poder, por lo que han pasado por encima de la Constitución. Horas después de este enfrentamiento, 20 reformas constitucionales fueron incluidas en el paquete que el presidente Cotton Head envió al Poder Legislativo, en el cual propone la elección popular de consejeros electorales y magistrados electorales, así como de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prohibición del maltrato animal, el garantizar una pensión del 100% para quienes comenzaron a laborar desde 1997, entre otras medidas. Esta situación ha sido analizada desde diferentes puntos de vista, entre los que destacan una postura de Cotton Head para influir en las próximas elecciones, exhibiendo al grupo opositor a la hora de votar por reformas que beneficiarían a la población, además de seguir, de ese modo, manejando la agenda política del país. Otra sería una clase de testamento político dejado por el presidente para la continuación del proyecto para su sucesora, obligándola a tomar estas iniciativas e incluirlas en su plataforma política o proyecto de nación, entre otras percepciones. La honestidad es libertad. No se podría transformar sin la honestidad, porque no se podrían enfrentar intereses de grupos, de potentados. Destruyen a cualquiera que no tenga autoridad moral, que no tenga autoridad política. Entonces, por eso es necesario que se conozcan las reformas bien y que con esa información cada quien, de acuerdo a su criterio, actúe. Pero que no haya manipulación. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero que se conozca bien, que no se inventen las cosas. Por eso vamos a estar aquí, informando, expuso el presidente. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expuso a su vez que el día de ayer se entregó en la Cámara de Diputados el paquete que consiste en 20 reformas, 18 constitucionales y 2 legales, que a partir ya del día de ayer, 5 de febrero del 2024, iniciarán la discusión, el análisis, ya por parte del Legislativo, y que pretenden retomar el sentido social de la Constitución. La iniciativa del presidente insiste en la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Estará integrado por 7 consejeros y consejeras electorales, electos popularmente, el primer domingo de junio de las elecciones ordinarias del año que corresponda. Lo mismo establece con los magistrados y magistradas electorales que integren la Sala Superior. Quien reciba más votos al momento de su elección ocupará su presidencia. Concurrirán con voz pero sin voto las personas representantes de los partidos políticos nacionales y una persona titular de la Secretaría Ejecutiva, señala en el caso de los consejeros. Quedan extinguidos los organismos públicos locales electorales a partir de la instalación del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Establece además que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local podrán solicitar su registro previo al inicio de la jornada electoral que se realice cada 3 años. Además, abre la puerta a la financiación de campañas con recursos privados y su fiscalización correspondiente. Con respecto a las consultas populares, refiere que se llevarán a cabo el mismo día de las elecciones ordinarias que correspondan. Además, de bajar la participación a un 30% para que sea vinculante. La reforma laboral establece que los jueces de distrito y tribunales del circuito del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de 6 meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado
y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora, o en su caso, dar visto al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos. Señala además que el Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Sostiene también que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo. De igual forma, se estipula que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía en el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda. En lo que respecta a las reformas de la desaparición de institutos autónomos, establece la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, los organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se crea en términos de la legislación aplicable, establece la reforma. La reforma de pensiones. En esta iniciativa se sostiene que las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio, registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada, en los términos que establece la ley. Para esos fines, se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México y que tendrá por objeto complementar las pensiones. En la iniciativa de reforma a los salarios, se propone que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. En el caso de las maestras y los maestros del nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada, así como médicos y enfermeros, se establece que percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La reforma a la vivienda señala que el Fondo Nacional de la Vivienda, compuesto por las aportaciones de los trabajadores, establecerá un sistema con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora. También podrán invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que las personas trabajadoras puedan adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley. Las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el fondo, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social, propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del 30% del salario de las personas trabajadoras. Después de 10 años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley. La reforma de austeridad establece que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República.
A su vez, refiere que la remuneración integral del presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie, y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización. De igual forma, prohíbe adquirir o contratar con recursos públicos bienes o servicios innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. La reforma a la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal de origen militar, con formación policial, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Establece que así como los militares y marinos, los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por sus propias leyes. La iniciativa de la industria estratégica señala que así como las funciones que el Estado ejerce en correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, así como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, no constituyen monopolios. Lo mismo sucederá con el servicio de Internet que provee el Estado. En cuanto a la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, se indica que sus objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezcan. La reforma de protección animal. El presidente propuso, en este caso, cambios al artículo 3 de la Constitución para que los planes y programas de estudio se hable sobre la protección de los animales, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano. De igual forma, prohíbe desde la Carta Magna el maltrato a los animales y estipula que el Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas. Se ordena además expedir la Ley General en materia de protección de los animales, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como para la preservación, prevención y prohibición del maltrato en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano y de medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. En la reforma del medio ambiente se señala que el maíz, alimento básico y elemento de identidad nacional, destinado al consumo humano, debe ser libre de modificaciones genéticas como las transgénicas. En esta misma iniciativa, se indica que no se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico. La reforma a las sustancias tóxicas, en ella se propone prohibir la producción y distribución, así como la comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo. Para la atención de la salud se contempla una reforma al artículo 4 constitucional para añadir que el gobierno mexicano está obligado a garantizar atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar este derecho. Además, con el paquete se busca elevar a un carácter constitucional programas que se implementaron a lo largo de la actual administración, tales como las pensiones para personas menores de 65 años que tienen una discapacidad permanente, y promover las condiciones del desarrollo rural integral, mediante un apoyo anual directo a pescadores y productores de pequeña escala, así como fertilizantes gratuito a estos últimos. También, en apoyo a los campesinos, dicta el documento: se mantendrán precios de garantía para la compraventa del maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.
Otro de los programas que se busca incluir en la Constitución mediante una iniciativa es el actual Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que en el texto correspondiente a reformar el artículo 123 se contempla otorgar un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, por un periodo de hasta 12 meses en tiendas, talleres, empresas y demás, a fin de que se capaciten para el trabajo. La iniciativa con respecto a la red ferroviaria en México considera el transporte de pasajeros mediante el uso de los ferrocarriles y retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros mediante el otorgamiento de asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. Los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. En cualquier caso, se dará preferencia al servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en términos de lo que determine la legislación aplicable. Otro de los puntos considerados en el paquete de reformas es el reconocimiento a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas al modificar el artículo 2 de la Constitución, para indicar que ellos pueden decidir sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, con respeto a la Constitución, las garantías individuales, los derechos humanos y la integridad de las mujeres. También se contemplan disposiciones para garantizar su derecho a elegir a sus autoridades y representantes para el ejercicio de su gobierno interno, promover las lenguas indígenas, preservar el patrimonio cultural material e inmaterial, practicar la medicina tradicional y la partería, acceso a intérpretes y traductoras en juicios y procedimientos ante el Estado mexicano. La iniciativa también retoma el derecho a ser consultado sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretenden adoptar, cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre las medidas legislativas o administrativas que vayan a adoptarse. Por otro lado, se contempla garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe, mediante educación básica, media superior y superior gratuita e integral, formar profesionales indígenas, un sistema de becas para personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo y promover programas bilingües. En cuanto a las comunidades y pueblos afromexicanos, se le garantizarán los derechos antes mencionados y el derecho a la protección de su identidad cultural, así como ser considerados en la producción de datos, información y estadísticas oficiales, tales como los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.